Una pregunta. Cuando hablamos de la fibra alimentaria, cuando los vegetales los comemos en puré, Sí. ¿hasta qué punto alteramos la fibra? Alteramos un poco la fibra al romperlo, pero con los métodos caseros tampoco es para tanto. Otra cosa es métodos industriales, porque los métodos industriales no es la batidorita. Utilizan, bueno, unos sistemas de extrusión, no sé qué, que ahí sí que se rompe bastante la fibra. ¿Quién me está preguntando? Sí. Hace unos años parecía que no era tan bueno. Entonces quiero saber un poquito. Vale, siempre sale el tema del huevo, la verdad. El huevo, el pobre huevo, pues antes, no se sabía tanto de nutrición. No se sabía tanto de nutrición y entonces se aplicaba la lógica. Entonces, lógicamente, si el huevo tiene mucho colesterol, ese colesterol va a disparar el colesterol sanguíneo. Vale. Conforme la ciencia de la nutrición ha ido avanzando, se han ido desechando esas relaciones lógicas, porque aunque es verdad que el huevo tiene mucho colesterol, no es que ese colesterol que tiene el huevo haga disparar el colesterol sanguíneo. Y el huevo, además del colesterol, porque el que se ha conocido siempre, efectivamente, tiene lo que llamamos proteínas de alto valor biológico, que nuestro cuerpo las puede, son muy completas y además las puede asimilar muy bien. Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta. ¿Eh? Pero, ojo, es buenísimo y además voy a hacer una aclaración con esto de la proteína, porque ahora también, bueno, pues se ha extendido muchísimo claras de huevo y el consumir muchísimas claras de huevo, porque realmente estamos en un momento en el que la proteína parece que es, bueno, vale. Como población general, no somos una población a la que le falte la proteína. Más bien diríamos que vamos un poco sobrados de proteína. Pero pues se ha puesto muy de moda, pero pues no tiene ningún sentido. Y todos los productos que hoy no hemos visto porque estábamos con microbiota, ¿no? Pero con todos estos productos que tenemos por todas partes llenos de proteínas, pues realmente no hace falta. Salvo casos concretos, pero vamos, que no es la población general. Una pregunta. En esas zonas del mundo en las que no hay, por ejemplo, el desierto o la Antártida o el Ártico, Sí. ¿no hay tanta diferencia en cuanto a salud con los de la dieta mediterránea ni con los de la dieta del desierto de Gobi? ¿Cómo es la cosa? Antes os comentaba que la microbiota intestinal es muy diferente de unos a otros. Y también, claro, las zonas geográficas, la disponibilidad de comida, pues hacen que la microbiota sea distinta. Y es verdad que el cuerpo humano, los seres humanos, antes veíamos la maravilla de la naturaleza, se puede adaptar a situaciones muy distintas en el mundo. Y, por ejemplo, me decías los del desierto, pero también los japoneses, ellos consumen muchísimas algas y tienen esa microbiota adaptada a ese consumo de algas que nosotros, en este lugar del mundo, como no estamos acostumbrados, para nosotros un consumo excesivo de algas puede ser dañino. Porque absorberíamos demasiado yodo, cosa que ellos están preparados. Entonces, no existe una dieta universal, lo mismo que no existe una microbiota única. Veíamos antes lo de los jardines, cada uno tiene la propia y está adaptada. Lo importante es que haya esa variedad y ese equilibrio en el que predominen los microbios buenos sobre los no tan buenos. Yo tengo una pregunta sobre las intolerancias No sé dónde está. alimentarias.
al menos a mi alrededor, cada vez conozco a más gente que tiene mayores intolerancias. O sea, que me dan hasta pena, porque Sí. va a llegar un momento que no van a poder comer nada. ¿A qué se puede deber eso? Pues en concreto de una persona no sé, pero sí que es verdad que ahora se está viendo un aumento de intolerancias alimentarias y de estos síndromes digestivos que os decía, el intestino el intestino irritable y tal, y la mayoría son debidos a una no correcta alimentación. ¿Por qué? Pues tenemos muchísimos productos alimentarios al alcance que son cómodos, fáciles, rápidos y esos son, como hemos visto, los que están perjudicando esa barrera intestinal, aumentando esa permeabilidad intestinal y de ahí viene toda la gran mayoría de la patología. Y normalmente personas que tienen pues, cualquier problema digestivo, lo primero, me voy a tomar unos probióticos. Lo primero es, bueno, vamos a revisar la alimentación y intenta primero ir paso a paso, hacer una alimentación correcta con productos frescos, como si dijéramos las plantas o la carne o lo que sea, pero evitando todo tipo de productos, pues lo que decíamos, los veganos, los sin gluten. Pero es verdad, es que cada vez hay más. Y en la consulta lo veo. Y mucho en población joven, de los que quieren cuidar muchísimo su alimentación y entonces están recurriendo a productos de estos que prometen pues, lo de las proteínas, lo de no sé qué. Y bueno, pues lo primero que hacemos es retirar todos esos productos y la verdad es que se mejora mucho la sintomatología. Llevamos una temporada que en las herboristerías aparecen test de intolerancia alimenticia. Entonces vas, pagas una pasta, te sacan un listado, te venden 16 productos. Ese test de intolerancia alimentaria de herboristería... Ni de herboristería ni de ningún lado. No existe. Sí, existe, pero no tiene ningún fundamento ni ningún sentido más que pues eso, lo que te han cobrado y lo que luego te han vendido. ¿Qué productos producen acidez de estómago? Bueno, depende de cada persona. Hay personas que a lo mejor tienen el estómago más sensible y los más comunes, pues un exceso de café, un exceso de picante, vinagre. Pero depende de cada persona, porque hay personas que consumen todos esos alimentos, tienen un estómago a prueba de bomba y otros que lo tienen un poco más sensible. Entonces, no hay una cosa universal. Es que esto de la alimentación, estamos hablando de generalidades, pero luego sí que es verdad que cada persona, pues al final es un mundo. Veíamos la microbiota, sí, la alimentación tiene un papel muy importante, pero es que el resto de factores también son muy importantes. Hola. Hola. Los medicamentos, por ejemplo, ¿qué efecto tienen? Estos que nos dan, por ejemplo, para la tensión, o, por ejemplo, cuando tienes dolor de cabeza, el paracetamol, ¿cómo afectan a estos micro...? Hay medicamentos que afectan a la microbiota. Lo que pasa es que con los medicamentos también tenemos que tener en cuenta, claro, tomar alegremente, pues no. Pero si una persona tiene la tensión alta, bueno, lo primero siempre es revisar la alimentación, lo que os decía, ese iceberg, esa base del iceberg, lo primero es revisar la alimentación. Como muchas veces no se revisa la alimentación, pues se recurre a la medicación. Los de la tensión, en concreto con la microbiota, no sé el efecto que pueden tener, no lo sé, pero sí que, por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos sí afectan a la microbiota. Pero vamos un poco a lo mismo. Un antibiótico alegremente, hombre, pues no lo tomes. Y los antibióticos
que hay veces que tienen un poco de mala prensa, ¡ay, antibióticos, tal! Bueno, conviene recordar que gracias a los antibióticos, gracias a la penicilina, que fue el primero, gracias a los antibióticos hemos conseguido que las enfermedades infecciosas no sean la primera causa de muerte como eran antes de los antibióticos. Lo que pasa es que sí que es verdad que en los últimos años ha podido haber un abuso de antibióticos, pero cuando hacen falta, pues bienvenidos, pero sí que es verdad que van a repercutir en la microbiota, es verdad. Por eso, después de una toma de antibióticos, hombre, pues es importante seguir mejorando la alimentación pensando en nuestros microbios. Sí. Quería preguntarte, bueno, primero agradecerte la exposición clara que has hecho de un tema que entiendo que es complejo. Y hacerte dos preguntas. Una respecto a los complementos nutricionales, dietéticos, que enseguida también nos los colocan. Y segunda, si puedes abundar más un poco sobre ese, igual es objeto de otra ponencia, pero la conexión cerebro-microbiota, el nervio vago. Sí. Si nos puedes hablar un poquito de esto. Vale. Primero, lo de los complementos que me preguntabas. Siempre digo, no soy muy partidaria de los complementos cuando la alimentación es adecuada. Porque tenemos la suerte de que vivimos en un mundo en el que no nos falta comida adecuada. Otra cosa es un desastre de alimentación, tal, pero volvemos un poco a lo mismo. O sea, ¿qué vas a estar haciendo una alimentación desastrosa para luego tomar complementos? Pues como que no tiene mucho sentido. Pero comiendo lo que decíamos antes, la variedad de plantas, la carne, el pescado, tal, en realidad no necesitamos suplementos más que en casos muy concretos, y volvemos también a ir un poco a lo que os decía antes, casos individuales en los que a lo mejor una persona, pues por motivos X, tiene un déficit de hierro y hay que suplementarle en hierro, por ejemplo. Y luego, en relación al nervio vago, la conexión esta, el eje intestino-cerebro, no sé en qué quieres que ahonde, pero es lo que os comentaba antes. En la zona intestinal tenemos un entramado nervioso enorme que ya solamente en ese entramado manda los mensajes al cerebro, pero es que además la localización del nervio vago, que es como la autopista, la conexión directa con el cerebro, está justo ahí. Entonces, a través de ese nervio se mandan esas señales que decíamos, tanto del cerebro para abajo, pues en plan estoy nervioso, o el cortisol que se libera en momentos, el cortisol, la hormona productora, o sea, la antecesora del cortisol, para que se vaya produciendo el cortisol, y eso redunda también a la vuelta del intestino, que se produce el 90% de la serotonina, que bueno, creo que sabemos que está relacionado con el estado de ánimo. Un 90% de la serotonina se produce en la zona intestinal. Esa serotonina también, bueno, pues influye en esos nervios. Son todo transmisiones eléctricas y todo eso manda al cerebro la conexión. No sé si esto, sí, la serotonina, la dopamina, esos neurotransmisores que os comentaba antes, que producen los microorganismos una vez que ellos han comido y que son sus sustancias de desecho, pero que para nosotros son de provecho. Por eso está muy relacionado también la salud intestinal con nuestro estado de ánimo o con ansiedad, incluso en casos de depresión. Es que esto, otra vez, volvemos a que cada persona es un mundo, pero en muchas ocasiones una depresión, además de la medicación adecuada para esa depresión, debería ir seguida de una recomendación alimentaria, de comer bien, porque se potencian los resultados. Esto lo veo yo mucho también en la consulta, cuando alguien se pone a comer bien, que de repente dice, es que me encuentro de otra manera, tengo otra ilusión, tengo otra alegría. Entonces, es que la alimentación y la microbiota, lo que os decía antes, con la salud está súper ligado. Sí, bueno, por ahí va un poco la pregunta.
sobre lo objetivable de esto, del bienestar general que puede producir Sí. Ese estado en equilibrio de cerebro y intestinos, ¿no? Total. Los beneficios que puede dar y sobre todo el estado general, no tanto solamente de salud física, sino también mental, ¿no? Iba un poquito por ahí. Claro. Y antes, si te acuerdas, en una diapositiva ya he puesto, estamos acostumbrados como a ver cada cosa por separado, pero es que en realidad somos uno. Entonces, la salud física y la salud mental, pero es que todo repercute en todo. Y lo que te decía antes, si es que, bueno, aquí no sé, pero si alguien no come muy bien, hacer la prueba un par de semanas y notaréis la diferencia. Es que se nota enseguida, además. Yo creo que todos coméis bien, ¿no? ¿Qué hay? Mira, no hemos hablado nada de uno de los alimentos que más utilizamos, ¿no? Que es el pan. Hay tantas clases de pan y ¿tiene alguna diferencia real de los mismos productos? El pan. El pan sí, pero uno va a la panadería o va al mercado y hay un montón de clases de pan y digo yo. Efectivamente. Pero claro. Si antes decía que la pregunta del huevo es esto, la del pan también. ¿Qué pasa con el pan? Vale. El pan, en realidad, es harina, diversos tipos de harina, levadura, agua y sal. Esos son los componentes del pan. Con esos componentes, cuando se amasan y tal, se produce, gracias a la levadura, un proceso de fermentación. La levadura es un probiótico. Se produce un proceso de fermentación y esas levaduras van comiendo, como si dijéramos, esa harina y la van haciendo más digestible para nuestro organismo. Después de ese proceso de fermentación, bueno, va al horno tal y las levaduras esas pues se mueren. Pero una cosa también curiosa, que esto se ha descubierto recientemente, es que a pesar de que no haya microbios vivos, esos microbios muertos también pueden estar haciendo un beneficio en nuestro cuerpo. Bueno, volvemos a lo del pan. Entonces, ese pan, ok, fenomenal. Pero lo que tenemos ahora, que le llamamos pan, pero en realidad tiene, aparte de estos componentes, pues a lo mejor unas harinas excesivamente refinadas. Además, a algunos se les añaden azúcares, a otros se les añaden un tipo de grasas, más sal, para que duren más tiempo. Entonces, están muy ricos a la hora de comer, pero le llamamos pan cuando le deberíamos llamar otra cosa. Entonces, como los componentes no son los del pan original, pues para el tema intestinal, ojo, que también habría que revisar en una persona pues, que tenga molestias. Sí. Yo no sé, yo me tendré que fiar de lo que me dicen en la panadería. A no ser que me haga yo mi propio pan, ¿eh? Perdón. Etiqueta. Claro, es que cuando no ponen etiqueta, por eso, pues habrá que preguntar y fiarnos de lo que nos dicen. No sé, deberían, ¿no? Una persona que trabaja, me da igual, en una panadería o alguien que tenga un trabajo en otra cosa, hombre, pues deberá conocer un poco los productos que está vendiendo, ¿no? O si no sabe, pues a lo mejor que diga, oye, pues no sé, pero ya le voy a preguntar al panadero a quien se ocupa y ya te daré la respuesta, ¿no? Yo creo que si preguntas, al final, o sea, lo que, bueno, presupongo es que no van a mentir. Que si lo que tengan que poner, pues lo pondrán en la etiqueta y si no pone la etiqueta, pero la pregunta es directa, ¿no? ¿Cuál sería una buena alimentación? ¿Dónde estás? También. Ah.
¿Cuál sería una buena alimentación y una mala alimentación a nuestra edad? A nuestra edad, Sí. como a la de cualquiera, ¿eh? Bueno, Una buena alimentación, pues lo que hemos comentado. Cuantas más plantas, mejor. Nosotros como, bueno, pues en la zona, la verdad es que tradicionalmente nuestra alimentación ha sido bastante buena, ¿eh? Porque, bueno, pues en nuestras generaciones todos hemos comido coliflor, acelgas, puerros, yo qué sé, las verduras que había siempre, alubias, garbanzos, lentejas. Siempre hemos comido de eso. También, lo que os decía, no solamente las plantas, sino la importancia de comer la carne, el pollo, el pescado, los huevos, que haya distintos grupos de alimentos, pero ¿qué ha pasado en los últimos 40 y pico años, a partir más o menos de los años 80, que con unas recomendaciones que se dieron a nivel global que no fueron adecuadas encima, hemos cambiado mucho nuestra alimentación. Aparte de las recomendaciones, nuestro estilo de vida también ha cambiado, pues porque ahora es que vivimos en la sociedad de las prisas, no tenemos tiempo para nada y recurrimos a lo que es más cómodo, que es, bueno, pues todo tipo de productos de esos que si encima nos ponen lo que queremos leer. Entonces, una buena alimentación sigue siendo una alimentación basada en producto fresco, fresco quiero decir reconocible, porque puede ser también que esté congelado o que esté en una conserva, pero que el alimento sea reconocible. Con los distintos tipos de alimentos, eso es una alimentación correcta. Luego ya, lo que decíamos, depende de cada persona. Ahí es que a mí me sienta mal, no sé qué, bueno, pues cada persona, pero eso sería lo que es una correcta alimentación. Para nuestra edad, para los niños y para los de mediana edad, para todos. Eso sí que es universal. En esta sociedad nos vamos a, no sé, a Polonia, por decir algo, que no tengo ni idea qué comida tienen, pero lo mismo, basado en alimentos reconocibles. ¿No está? El ayuno intermitente. El ayuno intermitente, a ver, tiene sus cosas buenas cuando lo utilizamos con un objetivo. A ver, el ayuno intermitente en los últimos años ha estado muy relacionado al tema de adelgazar. Cuando basamos el adelgazamiento en un ayuno intermitente, no es lo correcto, porque no importa tanto cuántas horas estés sin comer, sino qué es lo que comas en esas horas que no estás de ayuno. Pero sí que es verdad que el ayuno intermitente, o sea, estar tiempo sin comer y tiempo comiendo, es beneficioso, porque el cuerpo necesita estar comiendo, necesita ese alimento, hacer la digestión de ese alimento, pero también necesita sus momentos de descanso. ¿Por qué? Porque si está todo el tiempo haciendo la digestión, va a haber otras cosas que necesita hacer que no va a tener tiempo para hacer. Entonces, es muy importante comer, que se haga la digestión, pero también periodos de no digestión. Entonces, más que ayuno intermitente, es sobre todo no estar comiendo a todas horas. Y llamémosle ayuno intermitente o lo que queramos llamar. Hacer las comidas, un orden de comidas, destinar el desayuno, la comida y la cena, por ejemplo, y si tú le llamas ayuno intermitente a dejar de comer a las 8 hasta el día siguiente a las 8, perfecto, llámalo como quieras. Pero si tú le llamas estoy comiendo de una manera ordenada porque he cenado a las 8 y luego no me he ido al sofá con las galletas, pues no le he llamado ayuno intermitente. Vale, entonces sí que tiene beneficios eso de no estar comiendo todo el rato, de que haya momentos destinados a comer y momentos destinados a no comer. No para adelgazar, pero para el tema de salud sí. O sea, eso está en contradicción, entiendo, con lo que se decía antes, del desayuno pequeño. Más que por contradicción, volvemos un poco a que depende de cada persona. Ni las 5 comidas son obligatorias, ni las 3, ni... Hay personas que a lo mejor hacen 2 comidas al día y están fenomenal, pero porque les sale así. Entonces, no es ni bueno ni malo, o sea, no necesitan más, están bien así. Y hay personas
a las que, bueno, pues desayuno, comida y cena les cuesta llegar del desayuno a la comida, ¿vale? Entonces cómete, pues yo que sé, una fruta, un tentempié que te permita llegar a la siguiente comida. Entonces no hay una regla universal para todo el mundo, pero sí que es eso, el no estar comiendo continuamente y ahora pico esto y ahora pico lo otro. Desayuno, comida y cena y como mucho algo que te ayude a llegar a la siguiente comida. Pero si por estar pensando tengo que hacer 5 comidas, digo, pues como tengo que hacer 5 comidas, a media tarde me como 3 galletas. Oye, no hagas las 5. ¿Vale? Entonces, sobre todo, el que haya esos periodos de comer y periodos de no comer y que lo que comamos sea adecuado. Ya. Por eso os decía yo, entre la foto que he visto y os veo aquí tan activos y tal, digo, estos... Las bebidas. Lo que os comentaba antes, café, té, cacao, que aportan polifenoles y fibras, correcto. El café, claro, quien toma café solo, muy bien. Quien toma café con leche, pues bueno, depende del tipo de leche. Porque también ahora, con todo el tema de bebidas vegetales y tal, hay muchas que tienen muchísimo azúcar y que por mucho que sean vegetal, pues no es la planta. Entonces, ojo. Ojo, no te digo para tomar un cortado, pero hay personas que toman esa bebida vegetal como quien está haciendo lo mejor del mundo y ala, dale que te pego, ojo. Vale. El resto de bebidas, fundamental, el agua. Refrescos, pues entre los azúcares o las que son sin azúcar, los edulcorantes, pues la verdad que nada buenos. El alcohol en sí, pues no es un nutriente muy adecuado ni para el hígado ni para la microbiota. Otra cosa es que somos seres sociales y que en una comida pues tomamos algo de vino. La verdad es que no se sabe si el beneficio es mayor por estar en las relaciones sociales que el perjuicio que sea el vino. Con lo cual, pues bueno, la cerveza lo mismo. Sí. ¿Por qué cada vez hay más gente intolerante a la lactosa? ¿O me parece a mí? No, hay gente intolerante a la lactosa porque la lactosa es un azúcar que está presente en la leche de vaca, vamos. Está presente en la leche. Y no solamente presente en la leche, sino pues en productos que se hacen con leche. Y son intolerantes a la lactosa en la medida en que tenemos como una cierta dosis en la que se puede tolerar y no hay problemas, y pues hay gente que supera esa dosis y tiene problemas porque no tiene una de las enzimas, una de las tijeritas que decíamos antes, para romper esa lactosa. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el yogur, que veíamos que va con esas bacterias, al echarle a la leche, esas bacterias comen la lactosa y ya la digieren y producen ácido láctico. Y entonces ya no tenemos tanto problema con el yogur como puede ser con la leche. Y en cuanto a si hay más intolerancia o no, hay un porcentaje muy grande de la población intolerante a la lactosa. No es ni bueno ni malo ni nada, es una cosa que se ha ido perdiendo con el tiempo. Somos de las pocas poblaciones que toleramos en una cantidad importante la lactosa, pero sin más, tampoco tiene mayor perjuicio. Se dice que la lactosa de la leche de vaca, pero la de cabra o otro animal no. La leche de cabra no tiene por lo menos tanta lactosa, o no sé si incluso no tiene lactosa, se toleran mejor, sí. Sí, por el tema de la lactosa. Entonces, no es que la leche de vaca sea mala, sino que, bueno, pues para una persona que no... Pero vuelvo a repetir, hay como una cierta dosis de tolerancia. El problema viene cuando a lo mejor estás tomando 3 cafés con leches al día y luego estás tomando no sé qué con bechamel y las croquetas que también tienen leche. Entonces, se va acumulando la dosis. Una posible causa de la intolerancia... No veo. Aquí. Una posible intolerancia
o causa de la intolerancia a la lactosa puede ser que en su momento se ha puesto de moda o se puso de moda el de las bebidas, las leches y tal, la lactosa es mala. Cuando tú no bebes leche, tu cuerpo no hace lactasa. Para asimilar la lactosa se acostumbraba a no hacerla y ya no lo puede. Efectivamente. Pues efectivamente. Esa moda es dañina. Eso es. Ha habido modas de, pues eso, pues intolerancia a la lactosa y tal, pues personas que a lo mejor no eran intolerantes, pero han dicho, bueno, pues no voy a tomar lactosa. Entonces, como las personas que producimos esa enzima, yo entre ellas, que no tengo intolerancia a la lactosa, para poder digerir bien la lactosa, si yo dejara de tomar leche, mi cuerpo ya dice, aquí no viene lactosa, ¿para qué voy a tener esto? Entonces va dejando de fabricar, con lo cual, pues dentro de X tiempo digo, pues mira, pues ahora voy a tomar leche, entonces puedo tener molestias porque ya no estoy fabricando esa enzima, sí. ¿Qué le pasa al aceite? El aceite, hombre, pues viviendo donde vivimos, el aceite de oliva virgen extra, sin ninguna duda, el mejor, porque además ese también aporta polifenoles. Sí, yo quería hacer una pregunta sobre estos complementos alimenticios que hay para las rodillas, para las articulaciones, que aportan colágeno y ácido hialurónico, bueno, como se diga. Vale. ¿Y eso favorece, es conveniente o no? Los suplementos, antes no me acuerdo quién me ha preguntado por ahí, ¿no? Y le he contestado que teniendo una correcta alimentación no necesitamos suplementos. El colágeno es una proteína. Lo que pasa con las proteínas, cuando nosotros consumimos proteínas, os estaba comentando la digestión. Claro, esa proteína se va haciendo cachitos, cachitos, cachitos y los componentes mínimos de la proteína son aminoácidos, que hay de muy diversos tipos, hay unos 20 aminoácidos diferentes. Entonces, cuando pasan a sangre y llegan a donde tienen que llegar, en ese mismo sitio, esos aminoácidos se van uniendo de una manera diferente, de tal manera que crean una proteína diferente a la que inicialmente hemos comido. Entonces, el colágeno ya se va produciendo. ¿Qué pasa? Que es distinto un colágeno que tomamos por boca, que va a pasar la digestión, total, como cualquier otra proteína, se van a producir esos aminoácidos, o sea, que da igual. Pero otra cosa es distinto si se inyecta en la zona, porque ya va directo ahí ya. Pero normalmente los suplementos por boca es que pasan la digestión, ahí se hacen los cachitos y luego llega, pues como si comemos un filete. Ya, o sea, que no te parece a ti que es muy conveniente o, bueno, que no ayuda mucho, ¿no? Vale, otro. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha sido un placer dar esta charla y vuestra participación activa. Es que ricasco.